Durante 5 años, ella pagó la carrera derecho de su marido, pero cuando él se graduó le pidió una... Durante 5 años trabajó turnos dobles para que él pudiera lograr el sueño que ambos habían imaginado. Pero el día que finalmente recibió su diploma, todo cambió. Empezó a trabajar en una buena oficina. Y un día regresó a casa no con gratitud, sino con una frialdad que desmanteló toda su vida. Ella ya no era parte del futuro que él quería. No eres suficiente para mí. Me avergüenzas. Lo que no sabía es que la vida siempre encuentra una manera de cambiar las cosas. Hola mis amigos. Yo soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfrutes esta historia. Rachel estiró la espalda y sintió que el uniforme del hospital, ya arrugado, se adhería ligeramente a su piel. Eran las 3 de la tarde y el reloj marcaba el final de otro turno de 12 horas. Pero para ella, el día estaba lejos de terminar. Aún quedaba el segundo trabajo, unas horas cuidando a una señora postrada en cama, que ella aprovechó como pudo entre los cortos descansos en el hospital. Mientras caminaba hacia el vestuario, calculó mentalmente cuánto había ahorrado ese mes. Los números siempre llegaban al mismo lugar, casi lo suficiente para los gastos materiales y algunas cosas extras para la facultad de Derecho de Adam. Hace 5 años, cuando Adam fue aceptado en la mejor facultad de Derecho de la región, sus ojos brillaron de una manera que Rachel nunca había visto. Provenía de una familia en la que nadie había puesto jamás un pie en una universidad. Su padre, albañil, se jubiló por invalidez tras un accidente, y su madre, empleada doméstica, apenas podía ayudar con los gastos básicos de la joven pareja. Encontraremos la manera, había dicho Rachel esa noche mientras celebraban con una botella de vino barato en el pequeño apartamento que alquilaban. Yo creo en ti. Lo que comenzó como un esfuerzo temporal se convirtió en el marco de sus vidas. Su salario combinado era suficiente para pagar el alquiler, las facturas, la comida y la matrícula universitaria de Adam. No había suficiente para los lujos, pero sí para el sueño. Adán hizo su parte. Estudió con una dedicación casi obsesiva, obtuvo las mejores calificaciones y consiguió una pasantía no remunerada en su segundo año que prometía convertirse en algo mejor. Las noches en que ambos estaban en casa, se sentaban a la mesa de la cocina. Él con sus libros de derecho y ella con sus apuntes del curso de enfermería que trabajaba durante sus pocas horas libres. El apartamento era demasiado pequeño para albergar sueños tan grandes, pero lo hicieron funcionar. Las paredes delgadas dejan entrar el ruido del barrio. El baño frecuentemente tenía problemas de plomería y el refrigerador hacía un ruido extraño que ambos habían aprendido a ignorar. Era su casa, imperfecta, pero suya. Cuando me gradúe, solía decir Adam mientras preparaba un café fuerte para otra noche de estudio. Viviremos en un lugar con grandes ventanales. Mereces despertar con el sol entrando por la ventana, no con el ruido del vecino arreglando motos a las 6 de la mañana. Rachel sonrió, no tanto por la promesa, sino por la certeza en sus ojos. Mientras Adán veía el futuro, ella veía el presente. Las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros, la determinación que a veces rayaba en la obsesión. No necesito ventanas grandes, respondió ella. Solo necesito que no te rindas. Los años pasaron entre turnos dobles y noches de estudio, entre café recalentado y sueños postergados. Entre susurros se escuchaba: podemos hacerlo incluso en los días más difíciles. En la graduación de Adam, Rachel lloró como nunca antes. Sentada entre el público, vio a su marido recibir su título de abogado, el primero en su familia. Cada turno extra valió la pena. Cada centavo contaba. Todas las noches dormía solo mientras estudiaba en la biblioteca. 2 semanas después, Adam fue contratado por un bufete de abogados tradicional de la ciudad. El salario era modesto para un recién graduado, pero representaba la promesa de crecimiento. Finalmente,
Rachel pensó que podían respirar. Quizás podría reducir un turno. Quizás podrían hacer planes para tener un hijo. Tal vez era hora de que ella misma pensara en la universidad. Pero la vida en la empresa resultó ser diferente de lo que Adam imaginaba. Su jefe, Gregory, descendía de un linaje de abogados tradicionales de la ciudad. Alto, con un cabello gris impecablemente cuidado, vestía trajes a medida y hablaba con la confianza de alguien cuyas capacidades nunca habían sido cuestionadas. Para él, la abogacía no era solo una profesión, sino un legado familiar. Adam rápidamente notó la brecha social entre él y sus colegas. Mientras discutían sobre viajes internacionales y propiedades familiares durante el almuerzo, él permaneció en silencio, consciente de su acento de barrio, su ropa comprada en un barco y su ignorancia sobre los buenos vinos y el arte. Gregorio era particularmente implacable. La ley, jovencito, no es solo cuestión de conocimiento, sino de presencia, solía decir, ajustándose la corbata de seda. Nuestros clientes pagan por la excelencia en todos los aspectos. La imagen cuenta. El estatus cuenta. Adam se esforzó el doble. Llegaba antes, se iba más tarde y estudiaba los casos exhaustivamente. Cuando recibía un caso menor, lo trataba como si fuera el más importante de la oficina. Su determinación impresionaba a algunos colegas, pero parecía irritar a Gregory, como si el esfuerzo de Adam resaltara alguna deficiencia que el jefe prefería mantener oculta. En casa, Adam empezó a cambiar. Compró mejores trajes con su primer sueldo, gastando más de lo debido. Se matriculó en un curso de oratoria. Empezó a hablar de forma diferente, eligiendo palabras más sofisticadas. Empezó a criticar el apartamento, el barrio y las viejas amistades. Rachel observó esta transformación con una mezcla de orgullo y preocupación. Era natural querer crecer, pero había algo en la ansiedad de Adam que parecía fuera de lugar, como si estuviera constantemente intentando demostrar algo, no solo a los demás, sino a sí mismo. No necesitas cambiar quién eres, dijo una noche después de que Adam se quejara de la simplicidad de la cena que había preparado después de un turno doble. Has llegado hasta aquí siendo tú misma. Adam simplemente negó con la cabeza. No entiendes cómo es allí, Rachel. No se trata de conocimientos jurídicos. Se trata de pertenencia. 3 meses después de su contratación, Adam recibió su primera oportunidad significativa de representar a un cliente importante en una audiencia preliminar. Gregory estaría presente, pero Adam dirigiría la presentación inicial. Se preparó meticulosamente, ensayando argumentos hasta altas horas de la noche, revisando precedentes, memorizando estadísticas. La mañana de la audiencia se puso su mejor traje, todavía lejos del nivel de sus colegas. Pero el mejor que podía permitirse. Rachel le ajustó la corbata y le sostuvo la cara entre sus manos. «¿Estás listo para esto?», dijo con la misma confianza inquebrantable de 5 años antes. «Siempre lo ha sido». La audiencia fue programada para las 2 de la tarde. A las 3:30, Rachel recibió un breve mensaje. «Llegaré tarde. No me esperes despierto». Alrededor de las 10 de la noche, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Adam entró sin mirar atrás, con el rostro demacrado y la postura rígida. Tiró el maletín al suelo y fue directo al mostrador, donde se sirvió un generoso vaso de whisky. Bebió como quien necesita borrar algo de su interior. Al girarse, sus ojos tenían una dureza que Rachel nunca antes había visto. «Quiero el divorcio». Las palabras salieron secas, crudas. Rachel apenas logró reaccionar. «Adam, ¿qué pasó?». No respondió de inmediato. Se pasó una mano por el pelo y dejó escapar un breve suspiro, casi una risa incrédula, pero sin humor. Poco a poco, explicó, la audiencia se convirtió en una pesadilla, Gregory interrumpiendo, señalando errores como si estuviera presumiendo de un estudiante incompetente,
los comentarios cargados de desdén, y en el pasillo, la frase que los siguió hasta casa. «Sigues trayendo el barrio contigo». Adam no necesitó muchas palabras para dejar claro el daño. Su mirada lo decía todo. Vergüenza, humillación, resentimiento. Y era como si en ese estado hubiera decidido cortar con todo lo que representaba la vida que intentaba dejar atrás, incluyendo a Rachel. Caminaba por el apartamento como si estuviera atrapado allí, inquieto, irritado con todo lo que veía. Las paredes lisas, el sofá desgastado, su uniforme arrugado colgado en la silla. Necesito concentrarme en mi carrera solo, sin nada que me detenga. No alzó la voz. No lo necesitaba. La frialdad era peor. Rachel sintió el golpe. Era como si estuviera destrozando 5 años de historia con sus propias manos, intentando demostrarse a sí mismo que era lo suficientemente fuerte para seguir adelante solo, incluso si eso significaba herir a la persona que más lo amaba. Entonces comprendió que no se trataba de ella. Se trataba de la herida abierta que no sabía dónde ubicar. Aún así, dolió porque en ese momento, Adam realmente pareció creer que el problema era ella, y ella ya no lo reconocía. Pero incluso en medio del dolor punzante, Rachel logró ver más allá de las palabras. Vio el miedo en los ojos de Adam, la desesperación de alguien que había sido profundamente herido e intentaba transferir ese dolor. Reconoció el patrón, el mismo que veía en los pacientes del hospital cuando recibían diagnósticos difíciles. La ira dirigida a los más cercanos porque son los únicos lo suficientemente seguros como para recibirla. Hoy solo estás lastimando a quienes siempre te han protegido, dijo con sorprendente calma. No me quedaré aquí para ser tu vertedero emocional. Tomó su bolso y se fue, dejando a Adam solo con el peso de sus propias palabras. En casa de su hermana Catherine, Rachel finalmente se derrumbó. Entre sollozos, lo contó todo. Los 5 años de sacrificio, las horas extras, las facturas siempre al límite, la fatiga crónica que se había convertido en parte de ella. Y al final, el cruel rechazo. Siempre supe que crecería, evolucionaría, dijo, secándose las lágrimas. Pero nunca imaginé que eso significaría dejarme atrás. Catherine, 3 años mayor y siempre protectora, contuvo su propia ira para consolar a su hermana. Nada justifica lo que está haciendo. Pero creo que él es. Confundida. Rachel está herida. Se está desquitando contigo porque es inseguro. A las 3 de la mañana, el teléfono de Rachel vibró. Era Adam. Aún con la ira renovada, respondió, cometí un error. Un gran error. Lo siento. Su voz sonó entrecortada, como si hubiera estado llorando. Voy para allá. No vengas, respondió ella con firmeza. Hoy no. Hablaremos mañana. Necesito respirar. Guardó silencio por un momento. De acuerdo, mañana entonces. A la mañana siguiente, Adam llegó temprano. Parecía no haber dormido. Tenía los ojos rojos e hinchados, con profundas ojeras que resaltaban la palidez de su rostro. Le temblaban ligeramente las manos mientras estaba sentado en la pequeña sala de estar de la casa de Catherine. Me sentí humillado en la audiencia. Empezó a mirar al suelo. Mi jefe dijo que carecía de estructura, que solo era un pobre tipo que intentaba hacerse pasar por abogado. Sentía como si todo lo que yo hacía, todo lo que tú hacías, fuera objeto de burla. Hizo una pausa y respiró hondo. Y yo, me desquité contigo porque sabía que no te irías. Pero lo hiciste y me lo merecía. Finalmente, levantó la vista, mirando a Rachel. Necesito ayuda. Ya he pedido cita con un psicólogo. No quiero ser el hombre que te hizo daño ayer. Rachel sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, quizás más sabia, sabía que volver de inmediato. Ser un error. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar, y algunas lecciones solo se aprenden con la distancia. Te amo, dijo finalmente.
Pero lo que dijiste ayer afectó algo fundamental entre nosotros. Atacaste exactamente lo que construimos juntos, y creo que ya no confío en ti. Lo sé, y me odio por ello. No te odies, solo haz lo mejor. No volvió a casa ese día, ni los siguientes. Se quedó en casa de su hermana, aprovechando el tiempo para reflexionar sobre los 5 años de relación. Notó patrones que había ignorado, como Adam ocasionalmente hacía comentarios sobre su sencillo trabajo, como había empezado a evitar presentarla a sus nuevos colegas, como estaba cambiando pequeños hábitos para encajar en un mundo que lo rechazaba. Mientras tanto, Adam buscó ayuda de verdad. Empezó terapia una vez por semana. Habló con otros abogados que habían encontrado su lugar sin perder su identidad. Reflexionó sobre el verdadero significado del éxito. Siempre había pensado que era una exageración que ciertas cosas se te subieran a la cabeza. Pero terminó probando su propia medicina, y en el proceso, lastimó a la única persona que había estado a su lado todo el tiempo. Un mes después, cuando Rachel finalmente decidió volver a casa, encontró un apartamento diferente. No físicamente. Seguía siendo el mismo pequeño lugar de siempre, pero la energía todo había cambiado. Adam había organizado el espacio, había colocado fotos de ellos en marcos sencillos pero bonitos y había preparado una cena modesta. No intento comprar tu perdón, dijo cuando ella entró. Solo quiero demostrar que lo estoy intentando. Hablaron durante horas esa noche, no solo sobre el incidente, sino sobre los años anteriores, las expectativas, el futuro. Establecieron límites claros y acordaron cómo manejar las frustraciones y las presiones externas. Casi destruyo lo más importante de mi vida por lo que dijo un hombre amargado e inseguro, reflexionó Adam. Casi arruinó 5 años de relación por un momento de debilidad. No fue solo un momento, corrigió Rachel con suavidad. Era presión que se había ido acumulando, y siempre tenemos que hablar de ello. La reconstrucción fue gradual. Adam continuó en la misma oficina, pero con una nueva actitud. Dejó de intentar imitar los gestos de sus colegas privilegiados y empezó a convertir su pasado en una ventaja. Entendía a los clientes de clase trabajadora de una forma que otros abogados no podían. Rachel redujo un turno en el hospital y aprovechó el tiempo libre para empezar un curso técnico de administración. Amaba su vocación de enfermera, pero quería algo con un horario más estable para el futuro. Juntos, comenzaron a planificar su futuro financiero con más cuidado ahora que ambos contribuían. 6 meses después del incidente, Adam llegó a casa con noticias. Lo habían invitado a un puesto en una firma más pequeña especializada en casos laborales. El salario era comparable, pero el ambiente prometía ser más acogedor y acorde con sus valores. 2 años después, finalmente se mudaron a un apartamento más grande, no en un condominio de lujo, sino en un barrio agradable con grandes ventanales que dejaban entrar el sol de la mañana, tal como Adam había prometido. Rachel ahora trabajaba como coordinadora administrativa en el mismo hospital con un horario de oficina sin necesidad de turnos dobles. Y un martes por la mañana como cualquier otro, Rachel salió del baño con la prueba positiva en la mano. No había lágrimas desesperadas ni una conmoción dramática, solo una sonrisa tímida, casi adolescente, que no pudo contener. Adam estaba organizando la mesa cuando la vio de pie en la puerta. ¿Está todo bien?, preguntó, intuyendo ya que había algo diferente en ella. Rachel le entregó la prueba sin un discurso, sin preparación. Él la miró, parpadeó y se le escapó una risa suave. Esa que solo aparece cuando la vida te sorprende para bien. Así que es real, murmuró, tirándola de la cintura, sin dejar de sonreír como si descubriera el mundo por primera vez. Es real, confirmó ella. Se quedaron allí, abrazados en medio de la habitación, rodeados por el ruido de la lavadora, el persistente aroma a café en el aire y un lugar que nunca imaginaron alcanzar algún día.
Adán pasó la mano por su cabello en ese gesto gentil que decía más que cualquier disculpa. ¿Sabes? Viendo todo esto ahora, me alegro mucho de que no nos rindiéramos, de que creciéramos juntos, de que lo hiciéramos funcionar a nuestra manera. Rachel sonrió. Tranquilo, maduro, completo. Yo también. Creo que finalmente entendimos que amar a alguien es elegir a esa persona en los días buenos, pero también es elegir actuar con madurez en los días malos. Adán asintió lentamente como alguien que reconoce una verdad vivida a través de la experiencia. Y elegimos. No hubo escenas épicas, ni grandes discursos, solo dos personas que sobrevivieron a lo que eran. Eligieron quienes querían ser y ahora estaban cosechando juntos un nuevo comienzo. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para mostrar cuánto te gustó. Además, mira el video que ahora está apareciendo en tu pantalla. Nos vemos pronto.